hay un pasaje en la carta a los Romanos, de hecho es un verso, el que mucho tiempo no entendí, no alcanzaba a comprender a qué se refería. Les voy a leer lo que dice ese verso y después les leo el contexto para que podamos saber de dónde viene esta expresión. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartirles una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Señor, para que podamos seguir conociendo un poco más de Él, que podamos acercarnos más a Él con un entendimiento diferente. Al ir conociendo un poco más de Dios, pues nuestro acercamiento a Él va a ser de una mejor manera, de la manera correcta, no porque lo diga yo, sino porque pues lo que comparto con ustedes es la palabra de Dios, y es ahí donde podemos nosotros aprender la manera en que a Dios le agrada que nos acerquemos. Pero bueno, retomando lo que les comentaba al principio, Romanos 3:25, la expresión que no alcanzaba yo a entender es donde dice que para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Les voy a leer desde el 21 para que tengamos el contexto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta expresión que dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, yo decía, bueno, ¿qué da a entender? Que algunos de los pecados que cometieron Dios no los tomó en cuenta, Dios hizo como que no había pasado nada, no sé, Dios omitió esos pecados. ¿A qué se refiere cuando dice que pasó por alto esos pecados? Mucho tiempo no lo entendí hasta que en una ocasión leyendo el Salmo 130, miren, les voy a leer lo que dice el Salmo 130, el verso, les voy a leer desde el 1, dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Vuelvo a leer esta expresión, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el salmista? Que si Dios se fijara únicamente en los pecados, nadie podría mantenerse, nadie podría vivir, nadie podría estar de pie delante de Él, nadie podría pues conservar su vida, porque todo lo que nosotros hacemos hablando de pecados son ofensas hacia Dios, es decir, le fallamos a Dios, hacemos cosas que le desagradan, nos alejamos de Él, con nuestras acciones lo negamos, le faltamos al respeto, y si Dios únicamente se fijara en nuestros pecados, entonces nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Pero ahí es donde aplica lo que dice en Romanos, que Él pasó por alto. No es que no haya importado, sí importó lo que hicimos, pero no fue eso en lo que Dios se fijó. No es lo único en lo que Dios puso sus ojos. Ciertamente sabe que somos pecadores, que hay pecado en nuestras vidas, pero también en su misericordia eso no lo detuvo. No fue como algo que impidiera que Dios extendiera su misericordia hacia nosotros, sino que precisamente por los pecados es que Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener el perdón de esos pecados, que fue algo así lo que leímos ahorita en Romanos. No lo expresa tal cual, pero es en esencia lo que da a entender, que por la fe en la sangre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo creo que el Señor Jesús murió en esa cruz y su sangre es lo que me limpia,
de todos mis pecados. Entonces, esa expresión de que Dios pasó por alto los pecados pasados, insisto, no es que no importa, Dios se hizo, como se dice coloquialmente, de la vista gorda y no te preocupes, por aquí debajo del agua no pasó nada. No se refiere a eso, sino se refiere a que aún sabiendo que éramos pecadores, eso no impidió que Dios nos amara, no impidió que Dios extendiera su mano de amor y de misericordia para que nosotros pudiésemos el día de hoy conocerle, acercarnos a Él, tener las Sagradas Escrituras, conocerlo a través de ellas. Entonces es algo que a nosotros debe de causar pues mucha gratitud, de saber que Dios no se fijó únicamente en nuestros pecados. Él sabía que allí estaban nuestras maldades, todos nuestros tropiezos, pero no puso sus ojos en eso, sino Él puso sus ojos en nosotros como seres humanos, como personas que Él sabía que necesitábamos de Dios, que necesitábamos de alguien que pudiese salvar nuestras vidas del infierno al que íbamos en ese camino que teníamos por delante. Entonces, este pasaje que les leí de Romanos, pues es para que consideremos eso, cómo Dios en su grande amor pasó por alto lo que hicimos. Insisto, Él no se fijó únicamente en eso, no le impidió extender su mano de amor. Entonces dice aquí en el Salmo 130, el verso 2, el 3 que les leía, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Fíjense qué hermoso cómo nos dice aquí que en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado, para que ese perdón que nos ofrece produzca en nosotros una reverencia hacia Dios, un deseo de adorarlo, de alabarlo, de amarlo, porque nosotros, al ser indignos de alguien santo como lo es Dios, indignos de que alguien extendiera su mano y nos ayudara, y sobre todo a alguien que nunca cometió un pecado, que nunca ha dicho una mentira, que nunca ha hecho maldad, y aún así Él se acercara a nosotros para limpiarnos, para perdonarnos, para bendecirnos también. Eso es algo que debe causar mucha gratitud en nuestra vida, y entonces debemos de reverenciar a Dios. Dice el verso 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Entonces, lo que nosotros debe de producir esto que estoy compartiendo es ese anhelo de estar cerca de nuestro Dios, de conocerlo más, de leer las Escrituras. La Biblia no es un libro aburrido, no es un libro tedioso, es un libro realmente hermoso que cuando uno comienza a leerlo y Dios nos empieza a revelar su palabra, a abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, en verdad nos vamos a enamorar de este libro tan, pero tan hermoso. No es cuestión de uno, no es la capacidad intelectual. No te desanimes si al momento tú no entiendes todo lo que dices y empiezas a leer y divagas y no te acuerdas qué fue lo que leíste. No te desanimes, tú sigue leyendo, sigue estando en contacto con la palabra de nuestro Dios, y vas a ir viendo cómo poco a poco el Señor va abriendo nuestro entendimiento para que su palabra quede en nuestro corazón. Mucho tiempo cuando yo leía la Biblia, en verdad no entendía yo muchas cosas, no se me quedaban grabadas. Después volví a leer eso y decía, pero esto ya lo leí, ¿por qué no me acuerdo? Es decir, ya había yo leído este libro y yo no me acuerdo anteriormente haber leído esto. Pero es un proceso en el que el Señor nos lleva a ir conociendo más y más de su palabra. Entonces, mis amigos y hermanos, les animo a que tengan esa comunión con la palabra de nuestro Señor. Ahí es donde Él nos revela todo lo que Él es, sus propósitos, sus planes, sus ideas, la forma en que Él ha diseñado todo este plan de salvación. En fin, es un libro, insisto, muy hermoso, y en él podemos encontrar este tipo de pasajes donde realmente nos alienta, anima nuestro corazón el saber que Dios
no está como pues muchas veces nosotros como seres humanos estamos señalando los errores de las personas y ya te volviste a equivocar y lo volviste a hacer y tú me prometiste que ya no y mira otra vez lo mismo, parece que no entiendes qué es lo que hay en tu cabeza y entonces nosotros como seres humanos actuamos de esa manera, pero Dios no es así. Dios no tiene sus ojos puestos en nosotros para ver a qué hora tropezamos, para nada. Obviamente cuando tropezamos pues Él lo sabe, pero no es que Él esté esperando eso, a ver a qué hora tropiezas, a ver a qué hora vuelves a fallar, a ver a qué hora te equivocas nuevamente. No, dice aquí este pasaje: oh Jehová, si mirares a los pecados, pero Él no está, su atención no está en los pecados, su atención está en las cosas buenas que hay en nosotros, y cuando tropezamos entonces nos ayuda, nos corrige, nos disciplina para que podamos ir avanzando en este camino. Entonces, mis amigos y hermanos, pues espero que esta reflexión en cuanto a ese amor, en cuanto a ese perdón de nuestro Señor, en cuanto al haber pasado por alto nuestros pecados, que eso no impidió que el Señor nos adoptase como sus hijos, que nos hiciera cercanos a su mesa, a su reino, a su casa, a su hogar. Eso de verdad debe de producir, como dice aquí, para que sea Él reverenciado. Honremos, amemos a nuestro Dios, sabiendo que Él tuvo grande misericordia para con nosotros. Así es que, pues les dejo con esta breve reflexión. Nos saludamos nuevamente en un próximo audio. Espero que todo esto pues haya producido en ustedes alegría, confianza, esperanza de saber cuánto nos ama nuestro Dios. Entonces, pues les dejo con esta reflexión. Mis amigos y hermanos, cuídense mucho, Dios les bendiga, no se expongan un poquito más y vamos a salir de todo esto. Y yo sé que hay cosas buenas por venir, sigo confiando en Dios, en que nada de lo que los economistas y estadistas están pronosticando en cuanto a crisis y eso, yo tengo mucha confianza en nuestro Dios, que Él va a intervenir para que nada de eso se dé tan grave y que sobre todo no nos afecte a nosotros que hemos creído en Él, que le amamos y sabemos que Él es nuestro Dios, que es nuestro Padre y que Él provee todo lo que necesitamos, ¿sí? Nos saludamos nuevamente pronto. Reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.